Bueno, son las 7 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55. Ya hemos estado dándole seguimiento desde la semana pasada a todas las negociaciones allá en el INE. Y bueno, finalmente el viernes hubo un problema, se reventó la sesión y entendemos que la reunión terminó este fin de semana aprobando con 6 votos a favor y 5 en contra un mecanismo para destrabar los nombramientos de los titulares en áreas clave del instituto. Entre otros está el tema del secretario ejecutivo y la importancia que revisten estos puestos. Muy agradecidos como siempre y además con el gusto de saludar a Uquib Espadas, usted lo conoce muy bien, consejero de nuestro Instituto Nacional Electoral. Uquib, te saludamos Viridiana Pacheco y un servidor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gastón. Un gusto estar con ustedes. No, hombre, al contrario, y gracias por regalarnos estos minutos. Uquib, parece ser que ya por lo menos se pusieron de acuerdo en cómo destrabar la situación. ¿Hay elementos clave dentro del equipo de INE que todavía no son electos? No, a ver, 6-5 es lo más lejos que podemos estar de acuerdo. Ok, tienes toda la razón. Es decir, una mayoría mínima logró imponer un acuerdo que bueno, sí, si destrabar se trata, hombre, destraba, pero trata de destrabar a partir del no del consenso. Ok. A ver, la Constitución y la ley establecen mecanismos para designar a los directores, especialmente al secretario ejecutivo. Uh-huh. El más importante de estos requisitos es que estos nombramientos se hagan por una mayoría calificada de 2/3 partes, es decir, 8 de los 11 votos. Es decir, la Constitución y la ley procuran que el consenso sea la regla para estos acuerdos. Okay. Y en su diseño establece castigos si no se logran estos acuerdos. ¿Cuáles son los castigos? Bueno, el castigo para la presidenta es que si no logra los 8 votos para estos consensos, no podrá nombrar un secretario ejecutivo como tal, sino que podrá nombrar a un encargado de despacho que solo podrá escoger de entre los directores de área previamente designados por mayoría de 8 votos. Es decir, quien presida no podrá escoger a cualquier persona que considere idónea para ocupar el cargo, sino que su universo para escoger el cargo más importante después del Consejo General, que es la Secretaría Ejecutiva, lo tendrá que hacer dentro de un universo restringido que sí tuvo consenso de una mayoría calificada. El castigo que este diseño ofrece para quienes no busquen el consenso es que será la presidencia quien designará encargados de despacho para las posiciones vacantes. Okay. Lo que el acuerdo pretende es que este segundo castigo legal no exista. Es decir, lo que es el acuerdo en sus términos establece es eliminar ese castigo y sustituirlo por un premio. Es decir, si ustedes bloquean, serán designados las direcciones ejecutivas por ascenso de quienes ya están designados y los que en cargos menores. Y los que ya están designados en cargos menores fue porque tuvieron el consenso de el anterior Consejo General, es decir, antes de la incorporación de los 4 miembros, que me parece que ese es el centro de la intención política, y en todo caso, si no la intención, sería el resultado de que este acuerdo se ejecutara. Okay. Esto es, las grandes resistencias a la designación de secretarios ejecutivos proviene fundamentalmente de los más antiguos integrantes del Consejo, que no están dispuestos a abrir las direcciones a personas que tengan, a nuevas personas que tengan experiencia electoral en otras áreas, sino que pretenden que obligatoriamente sean quienes ya habían sido avalados por ellos. Okay. Y entonces se establece un premio. Es decir, en lugar de que haya una situación inaceptable o por lo menos inadecuada para quienes no logran el consenso, lo que estos dicen es, hagamos un acuerdo para que si bloqueamos, la presidenta esté obligada a designar a gente de nuestra confianza. Uh-huh. Esto se riñe con el marco legal y constitucional,
y evidentemente será objeto de impugnación ante el Tribunal Electoral. Esto a mí me parece sumamente grave y por eso al inicio de la sesión yo supliqué que se retiraran 2 puntos. Del otro lado, un consejero pretendía un acuerdo en el que la presidenta quedara prácticamente en total libertad para hacer las designaciones, es decir, lo mismo pero del lado contrario, que el efecto legal de forzar el consenso se rompiera en favor de que la presidenta pudiera nombrar libremente, y este otro acuerdo que pretende que se premie el bloqueo. Yo pedí muy enfáticamente que se retiraran los 2 puntos del orden del día. El consejero Montaño, que propuso el acuerdo favorable a las decisiones unipersonales de la presidenta, aceptó retirarlo, pero del otro lado esto no fue percibido como un acercamiento para intentar nuevamente lograr el consenso, sino como una rendición, y se fueron con todo a aprobar este otro acuerdo para que sean gentes de su confianza quienes ocupen las direcciones ejecutivas, aunque no tengan el consenso de 2/3 partes que la ley exige. Entiendo. ¿Cómo esto afecta las funciones o las tareas que tienen próximamente? De ninguna forma, que esa es otra parte del problema. Del problema como se construyó, no del problema que existía. No existe un problema de funcionamiento en el INE. El argumento de quienes pretenden apropiarse de las direcciones ejecutivas al margen del consenso es que la provisionalidad en los cargos afecta el funcionamiento del INE. Esto es directamente una mentira. No hemos expedido una credencial para votar 1 minuto más tarde de lo que normalmente se hace. No hemos parado un segundo de fiscalizar los gastos de los partidos y de multarlos en varias ocasiones con severidad. En la última sesión del Consejo, mi memoria puede fallar un poco en cuanto al monto, pero si mal no recuerdo, recetamos multas por arriba de 300 millones de pesos para los distintos partidos. El proceso de reclutamiento y capacitación de los capacitadores y supervisores electorales, que a su vez reclutarán el personal para conformar las mesas directivas de casilla, ha marchado sin ningún tipo de retraso. Es decir, se argumentó que es un problema que no haya un secretario ejecutivo nombrado definitivamente, que no haya directores de áreas nombrados definitivamente, pero la realidad es que en la práctica, en lo concreto, ninguno de estos nombramientos provisionales ha afectado en lo más mínimo el funcionamiento del instituto. Es decir, la ley también prevé que si falta un funcionario, no puede detenerse nada en el instituto, porque además estamos a menos de 6 meses de la elección, y esto significa que cada proceso forma parte de una secuencia de actos que en tiempo tienen que hacerse para que el 2 de junio todos podamos acudir, como lo hemos hecho cada 3 años, a votar sin ningún inconveniente. Y efectivamente así ha venido funcionando, y no hay ningún problema en los servicios, los muy diversos servicios que el INE presta a la sociedad. El más evidente es la credencial del elector, pero vigilar a los partidos políticos también es un servicio. Monitorear a los medios de comunicación, pillines, también es un servicio. Nada de eso se ha visto afectado, ni siquiera mínimamente, ni 1 minuto. No hay un proceso que se haya desarrollado un instante tarde. De forma tal que este argumento es un argumento frívolo que se usa para justificar lo que en realidad es una disputa interna por las posiciones directivas en el instituto, que está al margen, eso sí que está al margen de los intereses de la sociedad, y tiene que ver estrictamente con un conflicto hacia el interior, de resistencias al cambio por un lado, quizá en algún caso este temor de que la nueva presidenta signifique un asalto de Morena al instituto, lo cual tampoco está ocurriendo. Veamos las sanciones, las medidas precautorias que se han expedido en el caso de actos de precampaña, y los procesos de fiscalización, que son los 2 principales frentes de contención para los partidos políticos. Entonces, esos argumentos son sencillamente mentiras,
Y lo que sí está ocurriendo es que un conflicto interno, porque a ver, la disputa por posiciones internas no tiene por qué afectar a la sociedad, ni tiene por qué reventarse hacia afuera, para que la sociedad comience a tener algún tipo de incertidumbre, aunque no sea justificada, sobre el funcionamiento del INE. Lo cierto es que mis colegas decidieron elevar el conflicto al Tribunal Electoral, que está en un conflicto a su vez, y esto me parece que en nada favorece no solo la imagen del INE, sino lo dije y no lo dije nada más porque estuviera yo muy enojado, que sí que lo estaba. Esto lo que sí dificulta es la sobrevivencia del instituto en el corto plazo después de la elección. Okay. Es decir, un instituto que su anterior no tiene la capacidad de cumplir las reglas internas, en donde la disputa esta disputa mezquina por posiciones dentro del aparato del instituto, pues ciertamente no es algo que vaya a favorecer que quienes nos defendieron en el pasado, y no solo hablo de la sociedad, sino concretamente de los partidos políticos que impidieron que el nefasto Plan A tuviera éxito, pues esto va a estimular que esos partidos tengan dudas sobre si el instituto debe permanecer y si debe permanecer en sus condiciones actuales. Y eso a mí sí me parece pues muy grave. Sí, totalmente. Consejero. Uki, pues muchísimas gracias por tu tiempo y le estaremos dando seguimiento para ver en qué termina esto, y si nos permites te seguiremos molestando. Muy agradecidos porque nos regales de tu tiempo. No, por el contrario, el agradecido soy yo con ustedes por permitirme esta charla y acceder a su auditorio.